Continuando entonces con el desarrollo de la unidad didáctica número 6, metodología de la mejora continua de procesos, abordamos a continuación lo atinente a otra herramienta, a otro instrumento para tratar de estar en el camino de la mejora continua de los procesos y que es el denominado diagrama o gráfico de Pareto. ¿Cuál es el propósito de este instrumento, de esta herramienta? El diagrama de Pareto es un sencillo método de análisis que sirve para concretarse en un gráfico a través del cual se diferencian las causas más trascendentales que dan como efecto un problema, que son las llamadas pocas y vitales, de las que son menos importantes, llamadas las muchas y triviales. Entonces, el principio de Pareto se utiliza para poder establecer prioridades. Fijémonos, por ejemplo, en la multiplicidad de causas y posibles causas que vimos a través de la elaboración del diagrama de espina de pescado o de Ishikawa. En ese diagrama no aparecen perfectamente, aparecen una cantidad de causas relacionadas entre ellas y es un avance importante para luego tender a aplicar las acciones de mejora. Este diagrama va a permitir vincular a las causas de tal manera, de una forma cuantitativa, y que permita establecer cuáles son las pocas causas que generan la mayor parte del problema, diferenciándolas así de las múltiples causas, que son la mayoría y que son las que menos influyen en el problema. Por eso dice la diapositiva que ayuda a identificar las cuestiones de los pocos errores críticos sobre los cuales deben concentrarse los siempre limitados recursos para la mejora. La aplicación es un método que se utiliza ampliamente para poner de manifiesto las causas más importantes de un problema y en que deben concentrarse los esfuerzos tendientes a la mejora de los procesos. Como ya hicimos referencia anteriormente, una vez que se hace la aplicación práctica, estos conceptos se los entiende de mejor manera, que es lo que tratamos de hacer en esta exposición. ¿Cuáles son los fundamentos? Al diagrama de Pareto se lo suele denominar una aplicación de la regla 80-20 o 70-30. No tomemos la numeración, los números, estas magnitudes como totales, pero lo que quiere decir es que ayuda a separar pocas causas críticas de las muchas causas que son las menos relevantes. Así entonces, por la vía de la aplicación práctica, se ha llegado a establecer que frente a un problema, frente a una situación de no conformidad, es posible determinar que son un número determinado de causas las que explican la mayor cantidad o que influyen de mayor manera en dicha no conformidad, en dicho efecto. Entonces, puede enunciarse diciendo que el 20% de las causas suelen ser las responsables del 80% de los síntomas o efectos. Acá los números, insistimos, no nos quedemos con que es estrictamente el 20, lo que quiere decir, unas pocas causas son las responsables de la mayoría, de la mayor parte de los síntomas y efectos. Podría ser 30-70 o 25-75 u otra numeración, es solamente para orientar el pensamiento. Por ejemplo, el diagrama de Pareto o a los fundamentos del diagrama de Pareto, ¿sí?, se los puede utilizar en la gestión del tiempo. Por ejemplo, el 20% del tiempo de trabajo de una persona se invierte en la obtención del 80% de sus ingresos. Y en las organizaciones existen multiplicidad de ejemplos y seguramente cada uno cuando estudie y piense aplicaciones de esta regla práctica va a encontrarles otras. Por ejemplo, el 20% de los pacientes de un odontólogo requiere el 80% del trabajo dental. Con el mismo criterio, el 20% de los clientes genera el 80% de los ingresos de una empresa. Siendo eso así, o
aproximadamente así, pero es una evidencia suficiente para decir que la empresa prestará mayor atención a ese 20% de clientes que le genere el 80% de los ingresos, ¿verdad? El 20% del personal en una organización realiza el 80% del trabajo. Es algo que lo escuchamos prácticamente a diario cada vez que entablamos conversación con alguna persona que se desempeña en alguna organización. Por otra aplicación, el 20% de los elementos del inventario representan, por ejemplo, el 80% de su valor total. Por lo tanto, la empresa, en cuanto a cuidado y control del inventario, deberá centrar sus esfuerzos en ese 20% de elementos que representan el 80% del valor total. Esta simplicidad en el método y en la comprensión del mismo es lo que lo hace altamente aplicable como un método para la mejora continua de la calidad. ¿Cómo es el método? ¿Cómo funciona? Hay que elaborar una hoja de trabajo en la cual se recolectan los datos para obtener la información necesaria para poder llevar adelante la aplicación. A lo mejor esos datos ya existen, solo vaya a ser necesario ordenarlos. En nuestra materia, en el caso de que trabajemos con este práctico o con esta aplicación, con este método, vamos a suministrarle la información. Determinar el tiempo que quiere considerarse que vaya a ser de aplicación, ¿verdad? Hasta dónde hacia atrás se va a recoger la información para luego hacer la aplicación del método. Decidir cuál es el criterio de ordenamiento, eso va a depender del problema o de la situación que se esté estudiando. Luego, pasar los datos a una tabla, ¿no? A una tabla, puede ser una tabla de Excel perfectamente, para una planilla de Excel, donde se ordenarán los datos conforme vamos a verlo en un momento. Valores absolutos, frecuencias relativas y frecuencias relativas acumuladas. Se ordenan los datos de mayor a menor cantidad de ocurrencia. Luego se dibuja el diagrama. Básicamente va a ser un cuadrante del eje cartesiano. Y una vez que se tiene ya entonces la evaluación hecha, hay que decidir las acciones de mejora. Luego habrá, por supuesto, que ponerlas en práctica, esas acciones de mejora, definiendo un tiempo, y luego de transcurrido el tiempo que se haya definido, evaluar si los cambios operados, es decir, las acciones de mejora que se han implementado, han llevado a solventar o solucionar las no conformidades. Y pasamos al ejemplo que, como ya hemos dicho, ilustra de la mejor manera o ayuda mucho en la comprensión de los conceptos que si los dejásemos allí, la verdad sería bastante más dificultoso. Vamos a suponer, en este caso el ejemplo, descontento de los estudiantes de un curso determinado, ¿sí? En un establecimiento educativo, en un instituto, en la universidad, tal vez en un colegio, etcétera, se está desarrollando un curso y al evaluar a través de encuestas de satisfacción se ha relevado la opinión de los participantes del curso y se encuentra que hay un descontento de los participantes en ese curso. Entonces, vamos elaborando, recogiendo la información y luego ordenándola. ¿Cuáles son las causas de la no conformidad que se han recogido a través de, por ejemplo, una encuesta? Con los horarios del curso hay 20 opiniones que dicen que eso es uno de los problemas. En cuanto al control de la asistencia, tenemos que hay 60 personas que opinan que ese es uno de los problemas. En cuanto a la bibliografía o los apuntes, nos encontramos con que son 100 las opiniones que dicen que ese es el problema o uno de los problemas principales. La duración del curso, encontramos 10 opiniones respecto de que ese es el problema o uno de los problemas.
En cuanto a los descansos otorgados, hay 8 opiniones en ese sentido. En cuanto a las instalaciones en las que se desarrolla el curso, hay 2 opiniones que dicen que ese es el problema. Por lo tanto, se suma y tenemos el total de observaciones. En este caso, las observaciones son las opiniones de los estudiantes de ese curso. Hemos recogido o tenemos recogidas 200 opiniones. Siguiendo luego las pautas que habíamos detallado con anterioridad, las volcamos entonces en una tabla. Armamos una tabla donde lo primero que hacemos es volcar las observaciones, las cantidades de no conformidades de mayor a menor. Entonces, habíamos visto que la bibliografía, es decir, los apuntes, 100 era la mayor cantidad de opiniones en ese sentido respecto de ese problema, de esa causa. Control de asistencia 60, horarios del curso 20, duración del curso 10, los descansos 8, opiniones, 8 observaciones y las instalaciones 2. Tenemos ordenadas las causas que han manifestado los estudiantes de mayor a menor, es decir, de mayor frecuencia de ocurrencia a menor frecuencia de ocurrencia. Desde la bibliografía o apuntes que son 100 hasta la causa de instalaciones donde solamente hubo 2 opiniones en ese sentido. Ahora vamos a confeccionar la tabla. Esos valores los vamos a pasar a porcentajes, a tanto por ciento o tanto por 1. Por ejemplo, entonces, la bibliografía o apuntes 100, ¿sí? Ese parece ser, no, ese es el mayor problema manifestado por los estudiantes. 100 respecto del total de observaciones, que son 200, representa el 50%. Y con el mismo criterio, 60 respecto del control de asistencia representa el 30%, 20 el 10% y así sucesivamente con todas y cada una de las causas, ¿verdad? Que nos quedan también en un orden de mayor a menor, lógicamente. Y ahora vamos a hacer una frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Un porcentaje de cómo se va acumulando. Entonces, para el primer renglón, como no tiene una causa precedente, como es la primera, queda el mismo 50%. Ahora, en la segunda, control de asistencia, que representa individualmente el 30%, al sumarle el 50% de la primera, ya llevamos acumulado allí el 80%. Cuando al 80% se le suma la causa horarios del curso, que representa el 10%, tenemos el 90%. Si le sumamos a continuación la causa duración del curso, que es el 5%, tenemos el 95%, y así hasta completar la tabla, ¿verdad? Porque estos datos van a servir, esta información es esencial para construir a continuación el gráfico de Pareto, que es el que permite relacionar las causas, y vamos a ver cómo se llega a la conclusión de que son las pocas y vitales las que generan la mayor cantidad de las no conformidades. Entonces ahora dibujamos el diagrama de Pareto. Dijimos que va a ser un cuadrante del plano cartesiano, donde en el eje de las abscisas, en el eje horizontal, vamos a poner las causas de no conformidades, y en el eje vertical vamos a tener en este eje vertical las cantidades en valores absolutos, ¿sí? Que va a estar representado de la siguiente manera. Sabemos que son 200 las observaciones relevadas o recogidas, y a la par, junto con ello, vamos a tener otro eje vertical donde vamos, relacionado con el anterior necesariamente, donde vamos a poner las cantidades, pero en valores relativos, en por ciento, ¿verdad? Entonces, para entenderlo debidamente, cuando en valores absolutos tenemos 200, en valores relativos, el único valor relativo posible de ser representado allí es el 100%. ¿Se entiende? Si en valores absolutos tenemos 20, eso representará, transferido a valores relativos, el 10%. Cuando tenemos en valores absolutos 40,
en valores relativos, eso representará, desde luego, el 20%. Sacamos esa línea. Y así podemos entonces armar la columna o el otro eje vertical que nos muestra los tantos por ciento, los tantos por uno, los porcentajes, ¿verdad? Para que haya una relación entre valores absolutos y valores relativos. Entonces recurrimos a un gráfico de barras, en principio un gráfico de barras, que muestre, por ejemplo, la bibliografía, la causa bibliografía, que era la mayor cantidad de observaciones tenía, en la que los estudiantes manifiestan como uno de los mayores problemas en el dictado del curso, había 100 observaciones en valores absolutos, que representan 50% en valores relativos. El control de asistencia, que teníamos la observación de 60 en valores absolutos, 60 opiniones en ese sentido, y que representan en valores relativos el 30%. La siguiente barra será la de los horarios, donde se habían manifestado 20 opiniones en ese sentido, que representan el 10% de las opiniones evaluadas en términos relativos. En cuanto a la duración del curso, teníamos 10 opiniones que decían que esa era la problemática y que representan en términos relativos el 5%. Con el mismo criterio, los descansos, se habían manifestado 8 personas u 8 opiniones en ese sentido y que representan el 4%, y finalmente las instalaciones, donde se habían recogido 2 opiniones en tal sentido, diciendo que esa era la problemática y que representan el 1%. Entonces, ahora vamos a trazar la curva de los acumulados que nos permite terminar de ver, completar el análisis vía de este gráfico llamado de Pareto. ¿Cómo vamos a hacer esa curva? Fijémonos. Vamos a situar un punto en el medio de la barra que representa la bibliografía. Ya sabemos que eso representa el 50%, ¿verdad? 100 observaciones representa el 50%. Allí está. Esa recta que hemos trazado allí nos permite advertir la vinculación entre los valores absolutos y los valores relativos. La quitamos. A continuación vamos a trazar el acumulado, decíamos. Entonces, 50% que representa la bibliografía más 30% va a representar el 80% en valores relativos. Y en valores absolutos, 100 observaciones de bibliografía más 60 observaciones de control de asistencia nos dará como resultado 160. Allí está, que representa el 80%. Quitamos estas rectas que trazamos transitoriamente al solo efecto de mostrar cómo se va construyendo el gráfico, y con el mismo criterio diremos, bueno, a continuación pasamos de 160 en valores absolutos más 20, que representa la de los horarios, nos iremos a 180. Ese punto en la curva que va a resultar representa el 90%. A continuación, la causa duración, respecto de la cual, como vemos, hay 10 observaciones. Si estamos en 180 más 10 nos llevará a 190. Trazamos provisoriamente, eso después no tiene que aparecer en el gráfico, ¿verdad? En el gráfico final. Por eso hago el trazado provisorio para mostrar cómo es el desarrollo. Y en la gráfico vertical, ¿sí? en la ordenada esa, ese punto será la que da el 95%. 190 en valores absolutos representa el 95%. Con el mismo criterio, cuando vayamos a sumar la causa de descansos, a 190 le sumaremos 8 y ya estaremos en 198, que representará ese punto el 99% en términos porcentuales de las observaciones. Y finalmente, cuando le sumemos las dos observaciones, la causa instalaciones, que se han observado, se han manifestado 2 personas en ese sentido, ese punto
terminará siendo entonces el 100%. Vamos a retirar y ahora unimos. Con estos trazos nos da la curva del acumulado. Como vemos claramente en este ejemplo, son dos causas, bibliografía y control de asistencia. ¿Sí? Esas dos causas producen el 80% de las no conformidades en este caso. En este caso, 2 sobre 6 es aproximadamente el 30%, ¿verdad? El 33% para ser exacto. Como pocas causas, 2 sobre un total de 6, son las que llevan a que se produzca el 80% de las disconformidades. Por lo tanto, dando respuestas sobre esas causas, bibliografía y control de asistencia, se estaría respondiendo positivamente a las quejas de los usuarios, en este caso, que son los estudiantes del curso.